Les saludamos a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que nos acompañan en este día jueves, este estudio bíblico, así también a quienes ven posteriormente este video. Ya estamos terminando este estudio de la carta a los hebreos. En esta ocasión ya está la lección número 6 y es la última también que vamos a tener en los capítulos 11, una porción del capítulo 11 y también el capítulo 12 de esta carta. La lección en esta ocasión tiene por nombre Vivir por la fe en Dios. Y como verdad central decimos que los ejemplos de personas que vivieron por su fe en Dios. Hay ejemplos en la palabra de personas que vivieron por su fe en Dios. Recordando un poco lo que vimos en la lección anterior, decíamos en ese momento como título de la lección, exhortación a la perseverancia. Y como verdad central decíamos que debemos mantenernos firmes, los cristianos, en los tiempos difíciles. En el punto número 1 decíamos que debíamos acercarnos a Dios, acercarnos con confianza a Dios. Y también cómo esto se debía llevar a la relación de unos con otros. Es decir, el animarnos también unos a otros a la fe. El punto número 2 decíamos que debíamos cuidarnos, más bien incluso abstenernos de pecar, no rechazar a Cristo, y el cómo el pecado también trae consecuencias a la vida de quien es creyente y cómo también esto será en algún momento juzgado allí en el juicio. En el punto número 3 decíamos que debemos mantenernos firmes hasta el fin, mantenernos confiados y perseverar en la espera de las promesas que el Señor nos ha hecho. Y es por eso también que recurríamos a esa imagen que es tan simbólica y casi incluso emblemática para nosotros de este himno, firmes y adelante, una exhortación, ¿no es cierto?, a la perseverancia, es decir, a la extensión de lo que es la paciencia en un tiempo más prolongado. El versículo clave es el 12:1 y lo leeré en la versión Reina Valera contemporánea. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es por ello que quisimos hacer también alusión a este versículo de forma simbólica a esta pista de carrera. Se debe correr, sí, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y veremos cómo esto tiene relación también con lo que es la vida y el ejemplo que da el autor en el cómo se debe avanzar en esta vida cristiana. El panorama de esta lección. Vamos a ver algunos puntos de lo que también vamos a estar tratando y también nos sirve como introducción. En los capítulos, ya sea en el 11 y en el 12, hay una exhortación nuevamente. Y vamos a revisar lo que significa esta palabra de exhortación. Es una exhortación a vivir de acuerdo a su fe. Siempre hay que estar recurriendo a lo que es el contexto original, es decir, los primeros destinatarios quienes recibieron esta carta. Recuerden de que ellos estaban siendo perseguidos por su fe y estaban, y siempre lo digo, en la disyuntiva de volverse tal vez a su fe antigua, que estaba caracterizado por los rituales judíos, lo que eran los sacrificios y todo lo que conllevaba
el antiguo pacto que decíamos anteriormente, lo que se hablaba en el Antiguo Testamento del templo, y cómo también el autor toma esos ejemplos que son tan, parecieran que son tan cercanos para él, y los traslada entonces y lo aplica a Cristo. De ahí que anteriormente vimos de que él hablara de Cristo como el sumo sacerdote y que hablara de que él había cruzado, ¿se recuerdan? El cielo, el tabernáculo, para llevar la sangre del sacrificio, es decir, su propia sangre delante del Padre, para perdón de nuestros pecados. Pero también no solo esto tiene relación con lo que es el pasado, sino que siempre la palabra del Señor tiene un ejemplo para nosotros hoy y se debe respetar también aquello. Y cómo esta palabra nos llama entonces a vivir por la fe hoy, o como también podríamos decir en el presente, de acuerdo entonces con lo que nosotros hemos creído anteriormente en los tiempos de dificultad, incluso aprender a vivir por fe en los tiempos que son de más sufrimiento y que aparentemente son más oscuros. Y esto prepara entonces la escena, por decirlo de alguna forma, para ir terminando este estudio, estos capítulos, donde el autor también llama a la reverencia y a la fascinación que se describen como una adoración que es aceptable delante de Dios. Entonces podríamos decir como sinónimo que esto es una doxología, o también lo que se llama una declaración de alabanza. Vemos con frecuencia las doxologías casi siempre al final de la epístola, allí en el Nuevo Testamento, al final de las cartas de Pablo se reconocen muchas doxologías e incluso salen con el subtítulo de estas. En este caso, la doxología que hay aquí menciona los principales temas e incluso profundiza en algunos temas que no hemos desarrollado, que no destacamos. A lo largo de los siglos, siempre los cristianos han encontrado en esta carta de Hebreos esta doxología y la han encontrado siempre como algo significativo y algo muy especial. Hacemos una pregunta y es importante entonces, como recalcamos en cada una de las lecciones, si usted tiene su lápiz, su papel, puede ponerle pausa al video, entonces también puede escribir las preguntas y desarrollarlas con quien, bueno, usted de forma personal o también con quienes estén cerca de usted, ir desarrollando y reflexionando estas preguntas para dar una respuesta. Le aconsejamos entonces que la deje por escrito y que la tenga ahí también entonces cercano para volver a repasarla en otra ocasión. Dice así: ¿quién ha tenido el mayor impacto en su fe en el transcurso de su vida cristiana? ¿Quién ha tenido el mayor impacto en su fe en este transcurso? Y entonces usted detenidamente puede darle respuesta allí en su hogar. Seguimos con el bosquejo de esta lección. En el punto 1 decimos de que debemos aprender de los ejemplos de fe. Esto sale en Hebreos del 11 y vamos a ver ahí del 1 al 2. En el punto A, la descripción de la fe, y en el punto B, la demostración de la fe. En el punto 2, vamos a ver cómo se deben soportar las dificultades en Hebreos 12, del 1 al 13. También en la primera parte, perdón, vamos a ver del 32 al 40 en el punto, como pusimos aquí en el punto B, donde sale la demostración de la fe. En el punto 3 vamos a ver que debemos servir a Dios con toda reverencia, y esto sale allí en Hebreos 12, del 18 al 29. En el punto A, un lugar de gozo, no de temor. Y en el punto B, adore
con reverencia. El punto 1, entonces, los ejemplos de fe. La letra A, soporte las dificultades. Esto sale en Hebreos 11, del 1 al 2. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Si hay una palabra que probablemente es muy conocida, incluso tanto en los ambientes que son eclesiales, de iglesia, y también fuera de esta, es la fe. Pero, ¿qué es esta palabra tan pequeña, pero a la vez tan significativa? ¿Qué significa la fe? Se describe esta fe como una sustancia o la confiada seguridad de lo que esperamos como cristianos. No fe como se ocupa en otras partes y que incluso otras veces también no tiene mucho que ver con lo que es la fe en Cristo o con el Señor. Esta fe se ve en perspectiva presente, como certeza, como seguridad también de lo que se espera, es decir, desde cuando nosotros pedimos en perspectiva hacia el futuro, pero también en forma de esperanza. Debemos siempre tener esta palabra y recordar lo que significa esta esperanza en relación al cumplimiento de las promesas del Señor hacia adelante, las promesas que nos ha hecho en su palabra y de las cuales nos incluimos que se cumplirán en el futuro. La fe da evidencia o sustancia incluso a las cosas que no hemos visto. Y también en otro escrito, Pablo lo decía que por fe nosotros andamos. A través de la fe, los creyentes podemos tratar la esperanza como algo incluso, y ocupo varias veces esta palabra, como algo sustancial. Nos centramos en Cristo, a través de quien recibimos la promesa de la vida eterna. Pero la fe también es conocida como el ojo del alma. Ha sido llamada de esa forma. La fe como ojo del alma, a través del cual los cristianos percibimos o entendemos la realidad. El ojo natural no puede ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y tampoco puede ver las promesas de Dios como el cielo. Sin embargo, podemos llegar a comprender algunas cosas por esta fe, e incluso a entender algunas realidades espirituales al ejercitar esta fe y esta confianza que decimos que tenemos en Dios. Se podría decir que en el ámbito físico se debe ver para creer. Para nosotros es al contrario. Nosotros creemos, es decir, confiamos en Dios para llegar entonces a ver. Con esta descripción entonces de la fe como fundamento, como una base, se puede poner entonces, como decimos ahí, en acción. Ha sido incluso ejercitada desde el pasado por innumerables personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y esto también es lo que recalca y enumera y resume lo que es el capítulo 11, este largo listado de personas que son ejemplos de cómo se debe poner la fe también, no solamente como algo quieto o pasivo, sino en acción. Hay testimonios de hombres y de mujeres, ya sea en el Antiguo Testamento, como decía también en el Nuevo Testamento, que llegaron a agradar a Dios por la fe que tenían en Él. La Escritura los elogia en numerosas ocasiones y el resto del capítulo 11, como decía, muestra una larga lista
que usted después también puede leer, nos vamos a saltar algunos versículos, es una larga lista de ejemplos de personas de fe, inspiradores ejemplos. Aunque este estudio entonces comienza desde el versículo 32, toda la colección de ejemplos de fidelidad nos llevan a una importante conclusión. La fe llevó a estos héroes de la Biblia a experiencias reales, a experiencias personales con Dios, que los convencieron entonces de que estaba bien, de que era lo correcto creer en Dios. Siempre entonces Dios cumple sus promesas y lleva a cabo su plan sobre quienes somos sus hijos, sobre sus criaturas, sobre su creación. Las promesas de Dios, la fidelidad del Señor no cambiará. No va a cambiar, menos aún si lo aplicamos en el contexto en que estamos viviendo por una pandemia. El Señor, lo hemos dicho en otras ocasiones, sigue estando en control como el soberano sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe. Hacemos entonces una pregunta en relación a lo que llevamos hasta ahora. ¿Por qué es esencial que el cristiano esté dispuesto a creer en las cosas que no puede ver? ¿Por qué es esencial que el cristiano tenga la disposición a creer en las cosas que no puede ver? Y les dejo ahí entonces un espacio para que puedan responder esta pregunta. Vuelvo a reiterar, le puede poner pausa a su video y respondiendo como acostumbramos a hacer, y luego entonces puede seguir también con el resto de esta lección que quedará guardada en las dos plataformas que tenemos allí en Facebook y también en YouTube. Los ejemplos de fe, entonces ahora vamos con el punto B, la demostración de fe. Esto sale en Hebreos 11, ya desde el 32, como decía adelante, hasta el 40. Y lo estoy leyendo para que también lo recuerde la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: ¿y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon de filo de espada, sacaron fuerza de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burla y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Vamos entonces con esta parte B. Los versículos desde el 32 al 40 nos muestran algunos de los ejemplos que son más prominentes de fe en el Antiguo Testamento y detalla las
piadosas, por decirlo de alguna forma, proeza que ellos hicieron. Hebreo menciona una serie de personas, unas incluso por nombre y otras tampoco sin nombre, que ejercitaron una fe sincera. También se ha hecho notar que algunos de estos fueron fieles a Dios, pero aún así ellos también tuvieron debilidades y limitaciones que a veces la escritura también nombra con mucho detalle, con un alto nivel de detalle. Tal vez esto nos sirva para recordar que esto no es entonces un requisito para la perfección, por decirlo de alguna forma, para agradar a Dios. Por lo contrario, y Pablo también lo refleja ahí en su carta, a lo vil, a lo débil, no a lo perfecto. Los propósitos de Dios entonces van más allá. Hay unos ejemplos de fe, eso lo decíamos, ahí en el versículo 4 al 31. Pero también hay héroes de la fe y las manifestaciones de Dios como consecuencias de su fe. Y esto sale también en el versículo 33 y 34. Hay situaciones en que se pueden ver incluso estos héroes como derrotados, tal vez incluso en medio de torturas, se convertían en victoria aquello por medio de su fe. Eso es lo que dice el versículo 35. Ellos soportaban todo esto porque reconocían y esperaban una resurrección futura, más allá entonces de cualquier sufrimiento. La condición de héroe de la fe es distinta a la que muchas veces se considera a la persona como un héroe. Algunos de ellos murieron como mártires. Muchos vivieron en condiciones difíciles. Muchos de ellos vivieron en condiciones que son duras. Sin embargo, todos ellos vieron por fe la esperanza de la resurrección a una vida mejor. Y esto se detalla ahí en los versículos 36 al 40. Todos vieron por fe la esperanza de la resurrección a una vida mejor. Tal vez no pudieron responder a muchas preguntas del cómo o también del por qué, pero eso no le impidió, ni siquiera eso le impidió llegar a confiar en Dios. Y entonces así él también obró milagros en los héroes de la fe, como Moisés, David y Sansón. Sin embargo, ninguno de ellos vio el cumplimiento, de una herencia eterna, como dice ahí en el versículo 39 y 40. Tal promesa solo se cumpliría a través de la obra de Cristo y en la vida de Cristo. Entonces, ya en el nuevo pacto. Y esta es una verdad que resuena en las escrituras y también en la enseñanza de esta carta a los hebreos. Y aunque los cristianos de hoy estemos ya en el nuevo pacto, tampoco nosotros recibiremos el cumplimiento de aquello en que hemos puesto nuestra fe, sino hasta que nos reunamos en el cielo con los héroes también de la fe y estemos en presencia de nuestro Señor. Hacemos entonces la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice Hebreos 11:32? Lo que hemos visto, ¿no es cierto? Sobre las características de una fe verdadera. ¿Qué principios hay allí que nos hablen o que nos den características de una fe verdadera? Seguimos entonces con una verdad práctica. Piensa en las formas que usted expresa su fe de formas palpables. Ore que Dios le ayude a vivir
de una manera que refleje confianza en sus promesas y comunique la esperanza y el gozo de la vida eterna a todos aquellos que tiene a su alrededor. Vamos con el punto 2. Soporte las dificultades. Y la letra A, corra la carrera. Esto sale en Hebreos capítulo 12. Ahora pasamos al 12, versículo 1 y 2, donde dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Probablemente entonces había cuestionamientos en los lectores originales acerca de su fe en quién, en Cristo. Se habían preguntado si podrían seguir viviendo por la fe en Cristo. De ahí entonces que el autor también escribiera esta palabra en medio de sus dificultades, ya que ellos podían, a la luz de lo que le estaba diciendo, recordar los que habían perseverado antes de ellos. Y entonces, a la luz de esos ejemplos, podían desechar los enredos, o como también se dice, el peso del pecado que le impedía progresar. Lo decíamos tiempo atrás y solamente para recordar algunas cosas de cuando desarrollamos el capítulo 12, allí en una prédica varios meses atrás. Hay tres formas positivas de correr la carrera de la fe. Y al igual que los hermanos hebreos, entonces no nos hace mal recordar estas cosas. El primero entonces, despojarse del pecado. Esto es lo que dice el versículo 1, liberándote entonces de todo peso del pecado, o despojándose, como también se dice, de todo peso, o también como se traduce, de todo impedimento que haya para avanzar. Los corredores en el tiempo bíblico, ¿no es cierto? Y también incluso hoy corren en el estadio o en la calle con ropa que es muy ligera, muy sencilla, porque todo peso colgante, todo peso de más puede llegar a ser un estorbo o incluso puede llegar a ser un daño en el cuerpo de quien es corredor. Puede crear una dificultad, tropezar o como decía también, herir su cuerpo al correr constantemente. Lo mismo hace el pecado. Crea un tropiezo, crea un obstáculo, una dificultad, pleitos, raíces de amargura en la vida del creyente, del cristiano. Y esto impide entonces, y es un tropiezo para ir avanzando en la carrera de la fe. Entonces, lo que recomienda el autor y le recomienda entonces a los destinatarios es despojarse del pecado. Si ustedes se recuerdan, ellos entregaban sacrificios constantemente por el pecado delante del sacerdote allí en el templo. Ese era el ritual judío. Eso es lo que se decía en el antiguo pacto. Entonces el autor le dice, eso no es necesario. Cristo, por medio de Cristo, somos perdonados. Él se presentó como sacrificio y como sumo sacerdote, Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Desde ahí entonces les dice, despójense del pecado. Libérense o suelten este pecado por el cual ustedes están siendo asediados. Cristo ya los perdonó. No recuerden aquello que los viene estorbando hace tanto tiempo. De ahí que entonces toda carga debe dejarse a un lado y no llevarla más, entregársela al Señor y como decía Pablo también,
intentar proseguir hacia la meta, extenderse hacia la meta. El punto 2 es considerar las personas que han corrido y que no vamos solos, sino que tenemos también personas, y yo siempre lo digo, hay personas que corrieron antes de nosotros, hay personas que incluso sufrieron antes de nosotros, hay personas que ya han pasado lo que hemos pasado nosotros, quizás con otro nombre, pero sí lo han pasado, es decir, no somos los primeros. Tenemos que tener en cuenta que personas antes corrieron y también entonces considerar a esas personas, y esto es muy bueno, considerar a las personas que tenemos y que incluso que tenemos como recuerdo, que tenemos como historia, y de ahí también la pregunta que hacíamos al principio, para seguir avanzando, para seguir corriendo. El capítulo anterior habla acerca de los grandes héroes de la fe, ya lo dijimos, listado que sale ahí. De ahí que entonces el autor empieza diciendo, por lo tanto, es decir, por lo anterior o por esto, porque aún estamos en la carrera de la fe y junto entonces con estos hermanos. Por eso también eh, habla de que tenemos algo nosotros, algo mejor, porque tenemos y consideramos la venida de Cristo y la real promesa de que Cristo va a venir. Es decir, una meta clara hacia dónde vamos. La figura que se utiliza aquí es la de un atleta corriendo en un estadio, y lo quise repetir porque es muy alentador para nosotros. De una persona corriendo en un estadio, de un atleta, lleno de espectadores. Al igual entonces como las corridas que hacen de miles de personas, 10.000, 20.000 o incluso en Santiago 30.000. Y cómo hay personas que están a su alrededor, las cuales están con el propósito de socorrer, de alentar, de animar, de darles aliento, incluso agua o alimento o hidratación por el cansancio que se lleva acumulado por la carrera. Algunos se quieren quedar en el camino, más cuando se está en los últimos kilómetros de una extensa carrera, porque el ánimo entonces se empieza a desgastar. En nuestra vida parece que en alguna forma es muy similar. Las personas se empiezan a desanimar, más cuando hay muchos problemas o dificultades, hay cansancio, hay agotamiento, las condiciones se ven adversas e incluso la salida, o si lo comparamos con lo que estamos diciendo, la meta se ve muy lejana, se ve adverso todo hacia adelante, se ve lejos la salida, y quizá en algún momento más de alguno de los que está viendo también este video, este estudio, se ha sentido así, pero el autor, ¿no es cierto?, de esta carta, y incluso creemos que el Señor por medio de esta carta, que es inspirada por Él, nos anima, nos alienta a seguir hacia adelante en esta carrera, nos sostiene en esta carrera, nos dice que vale la pena, que vale el esfuerzo, que vemos la meta por fe, que creemos entonces que llegaremos hasta allí con la ayuda de Él. En el tercer punto entonces, y esto es clave, fijar la vista en Jesús. La tercera forma positiva de correr la carrera de la fe, fijando la vista en Jesús. El fijar la mirada aquí hace referencia al mirar fuera, es decir, fuera incluso de tu problema, y ponla la vista allí en Jesús. Después de echar una ojeada a la nube de testigos que te están animando, que te están diciendo sigue hacia adelante, está esta gran afirmación: fija la vista en Jesús. Él creó la fe personal, es decir, el autor y consumador, nos dice la palabra, de la fe. Él fue quien la creó y Él fue quien la consumó en la cruz. Es necesario correr entonces con una meta clara para seguir avanzando y no envolvernos en una carrera sin saberlo. Jesús y incluso los apóstoles
corrieron la carrera, como decía el mismo apóstol Pablo, con gozo, porque sabían entonces el gozo que le esperaba, incluso en medio del sufrimiento que estaban pasando, incluso en medio del menosprecio, incluso en medio de la vergüenza. Cristo lo hizo de esta forma y llegó a sentarse a la diestra del Padre. Entonces el autor de ahí también que nos diga, considera que él compara, pesa lo que hizo Jesús. A él no le importó sufrir tanta contradicción, tanto cuestionamiento, tanto juicio por parte de los pecadores, incluso siendo Dios. Nuestra lucha no ha tenido que ser hasta derramar sangre, como lo hizo el Señor, y muchos otros héroes de la fe, de los cuales también hemos hablado en el capítulo 11. Hay una verdad práctica aquí entonces. Como el atleta en una competencia, se necesita mucha firmeza y también decisión para perseverar hasta terminar la carrera y recibir el premio. Firmeza y perseverancia para terminar la carrera y recibir el premio. Cuando uno se siente tentado a cambiar de camino o incluso a abandonar la carrera, se debe recordar que hubo otros que la terminaron y llegaron hasta el final. Y qué alentador es eso para nosotros. Hacemos otra pregunta entonces, a continuación. ¿Qué nos puede enseñar la vida de Jesús acerca de la perseverancia en la fe? ¿Cómo nos muestra la vida de Cristo, de Jesús, lo que es la perseverancia y cómo se debe perseverar en la fe? Lo dejo entonces para que mediten y para que puedan también responder mientras vamos al siguiente punto. Soporte las dificultades y el punto B es acepte las dificultades. Esto sale en Hebreos 3 al 13, donde dice, por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. El primer punto entonces nos dice de que Jesús no es solo, no solo en nuestro ejemplo de fidelidad, perdón, sino que también en nuestro ejemplo de sufrimiento. Cuando la carrera nos parece difícil, como decíamos anteriormente, podemos recordar, podemos recurrir a que Cristo sufrió también una agonía bajo una hostilidad
bajo una incredulidad superior, incluso a todo lo que podríamos llegar a imaginar. El autor le dice, no han tenido que derramar sangre. Por eso era necesario recordar las palabras de aliento de Proverbios 3:11, donde leíamos que decía, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Él les dice que era necesario que recordaran esas palabras de aliento. Y la palabra griega que se traduce por exhortación, y hago la pregunta ahí también entonces, ¿qué es una exhortación? Tiene un sentido doble. Significa primero consuelo y a la vez también aliento. En la escritura se utiliza para instar a los creyentes a vivir como Dios quiere que vivan, con la ayuda de su espíritu. Entonces, esto era una buena forma de recordar el propósito de Dios en el sufrimiento. Y a la vez podemos entonces recibir este sufrimiento con gozo, para recordar que Él como un padre nos disciplina porque somos hijos. Los cristianos entonces no debemos perder de vista el propósito a largo plazo que Dios tiene para nuestro sufrimiento por causa de la fe. De hecho, como decía, podemos recibirlo con gozo ese sufrimiento, porque nos recuerda de que somos sus hijos. Hay un reto especial allí en el versículo 8 que leímos, pero si a ustedes se les deja así la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. La instrucción de Dios a través de la disciplina debemos considerarla como algo normal, porque los que no pasan por ella realmente no son entonces sus hijos. Debemos aceptar su disciplina como lo hace un padre que quiere que sus hijos vayan por el camino que es correcto y que aprendan entonces de sus errores. Eso también es lo que nos dice ahí el versículo 9 al 11. Sin embargo, a diferencia de muchos padres terrenales, cuya disciplina puede ser perjudicial y claramente sin una intención positiva o sin ver incluso el más allá, Dios siempre obra para producir y para darnos lo que a nosotros nos conviene. Dios siempre obra para nuestro bien, para producir el bien y para acercarnos a Él. Quise colocar este parrafito de forma completa porque define también muchas veces lo que entendemos tal vez de forma parcial en cuanto a la disciplina de Dios. Y dice, la disciplina, ya sea por medio de las constantes dificultades o de pruebas específicas, no tiene que ser forzosamente un castigo por el pecado, sino que algunas veces funciona para enseñar, fíjense, y producir la justicia de Dios en la vida del creyente. Es decir, no es solamente como se pensaba antiguamente, que el sufrimiento de la persona, si recuerdan de los amigos de Job, no es solamente que la persona esté sufriendo porque pecó. Muchas veces hay un propósito también de Dios en producir la justicia en su vida. De ahí que esto también nos aliente para soportar la prueba y para sentirnos privilegiados como sus hijos. Dios permite el sufrimiento para fortalecernos espiritualmente, a fin de que terminemos victoriosos la carrera. Eso es lo que dice el versículo 12 y 13. Y hacemos la pregunta entonces también a continuación.
¿cuáles son las lecciones espirituales que ha aprendido usted a través del sufrimiento? Y yo me imagino que han sido bastantes en cada uno de nosotros, entonces también le invito a que pueda escribirla y pueda guardar entonces tanto la pregunta y lo que usted ha respondido para que vaya meditando también y vayamos meditando en lo que estamos aprendiendo en esta hora. Vamos con el punto 3 entonces, que dice, sirva a Dios con toda reverencia. Y en la letra A, un lugar de gozo, no de temor. Esto sale en el capítulo 12, versículo 18 al 24. Dice así, ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba, y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces el autor vuelve a retomar lo que decía anteriormente, en los otros capítulos, en las otras lecciones que vimos, y habla acerca de la superioridad del nuevo pacto en relación al antiguo pacto. Le recuerda primero a sus lectores lo que era el antiguo pacto, o como también se le llama, o la característica más bien que hay en el antiguo pacto, de la ley que Dios entregó en el monte Sinaí. El monte, si se recuerdan, en ese momento ardió en llamas y también en tinieblas, y también había nubes espesas. La voz de Dios retumbó desde el monte y el pueblo temió, se acercó en el momento que el Señor allí también hablaba a Moisés, pero temió e incluso se le prohibió por parte del Señor. Incluso también a sus animales se les prohibió estar en aquel lugar. Hasta el mismo Moisés se dice que se sintió atemorizado ante ese monte. Bajo nuevo pacto, el pueblo de Dios se ha acercado a un monte diferente, el monte de Sión. Y esta vez, en vez de entonces ese temor, en vez entonces de ese miedo que había, el acercarse a este monte, esta vez causaba gozo. La persona era un monte diferente. El nombre de Sión, como digo, ahí se refiere en última instancia a lo que va a ser la nueva Jerusalén, lo que el Señor está entonces preparando para nosotros, donde el pueblo de Dios va a habitar junto con Él por la eternidad. Y los justos, que dice en el versículo 23, son todos los que han llegado a creer en Él. Son justos ante el Padre por la fe y gracias a la fe en Cristo. Y pueden acudir sin temor, porque Él es el juez que es justo. Esta gran doctrina de lo que es la justificación, de cómo el Padre, ¿no es cierto?, por medio de Cristo, que es justo, a nosotros, por gracia, por decirlo de alguna forma, también allí en el tribunal, y yo siempre he dado esta imagen del tribunal, nos hace ver
como quienes, aunque son culpables, el juez que es Dios nos reconoce como justos a la luz de quien es Cristo y solamente por Él. A diferencia de las grandes injusticias que se viven en el mundo actual, el pueblo de Dios hallará en Él lo que es la verdadera justicia. Y esto también lo llevará a entender de que todo entonces es posible a la luz o gracias a Cristo. Una vez entonces el escritor de Hebreos se centra en lo que es la superioridad de Cristo como nuestro mediador ante Dios, esta promesa es de gran bendición incluso para los cristianos, claro, de aquel momento como destinatarios, y también para nosotros hoy. Nuestro mundo también muchas veces es injusto. Muchas veces vemos lo que son las injusticias en los tribunales y más en este último tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza de que Dios es quien hace justicia por nosotros. Dios es quien va delante de nosotros defendiéndonos y llevándonos entonces a confiar en Él y creer en que su justicia va a ser la que va a obrar. Nos lleva a una esperanza en Él. Incluso en medio, como decía, de los sufrimientos y de las tragedias que podamos pasar acá. Esa es nuestra fe, como estamos conversando y reflexionando en esta hora, y también nuestra esperanza. Vamos con otra pregunta entonces. Ahora preguntamos, aunque nosotros no vivamos en medio del terror, ¿qué lugar ocupa la reverencia a Dios en nuestra vida, incluso en medio de los mayores gozos? Aunque nosotros entonces no vivamos en medio del terror, ¿qué lugar ocupa la reverencia a Dios en nuestra vida? Y llevar eso a pensar entonces también ahí en los mayores gozos. El tercer punto, sirva a Dios con toda reverencia que estamos tratando. Y en la parte B dice, adore con reverencia. Y esto está en Hebreos 12, del 25 al 29, donde ya está terminando este capítulo. Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión, la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Probablemente había una mezcla de sentimientos entre quienes eran los destinatarios. Había un gozo, pero a la vez ellos sabían de que había una advertencia de no caer, similar a otra alerta que encontramos antes en esta misma carta. El Dios que hizo temblar el monte Sinaí lo sacudiría un día todo, hasta que solo quede su reino, como dice los versículos 25 allí hasta el 27. El pueblo de Dios debe responder entonces de una forma adecuada a esta solemne realidad
futura. Y cuando habla de desechar, al que habla ahí en el versículo 25, se refiere a la evasión de nuestra responsabilidad, de responder y de servir a Cristo. Esto es vivir en una desobediencia abierta a Él. La persona que hace esto de forma consciente, con el tiempo, se va entonces a apartar. Y se necesita y necesitamos recordar a aquellas personas de que algún día también se van a encontrar con el juicio. No sea nuestra predicación de miedo, no, sino un recuerdo, una, como venimos diciendo, una exhortación a que algún día también ellos van a ser juzgados. Por tanto, como consecuencia de esto, debemos comprometernos primero también nosotros a servir a Cristo, a seguir a Cristo, y entonces de esa forma también amonestar a aquellas personas. Es prudente desde ahí examinar nuestros caminos cuando nos veamos enfrentados a las inclinaciones que pueden ser pecaminosas. Las tentaciones sí, son muy reales. Los placeres del pecado atraen, pero debemos tener presente que nada de lo que hay en este mundo, como decimos ahí, va a sobrevivir cuando llegue el fin de todas las cosas. El camino mejor, el camino recto es servir a Dios con temor y reverencia, como dice el versículo 28. Esto lo podemos hacer con gran regocijo, ya que sabemos que estamos haciendo lo correcto. Aunque su ira consumirá todo lo que es pecaminoso, dice el versículo 29, sabemos que de forma segura, cuando comparezcamos ante su presencia, vamos a encontrar plenitud de gozo. Y la última pregunta, ¿cómo afecta nuestra visión del mundo? Saber que todo lo material de esta tierra será destruido. ¿Cómo miramos al mundo, incluso lo que se considera como valioso ante ojos de otras personas, lo material? ¿Cómo se considera aquello al pensar que va a ser destruido? Y les dejo entonces un tiempo también para que puedan responder. Vamos con la parte final, este llamado al discipulado. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Al igual que los cristianos del siglo I, nosotros tenemos que pasar por pruebas. Decidámonos a seguir el ejemplo de aquellos que han vivido antes que nosotros, confiando plenamente en Dios y abrazando la fe como el fundamento de nuestra vida. La fe, como dijimos, la confianza en quién es Dios, en la perspectiva presente, en la seguridad, en la certeza presente de que Dios nos responderá incluso lo que pedimos, y también en una perspectiva futura, como vuelvo a decir, en relación a la esperanza. Cualquiera que sea la circunstancia, incluso que tengamos que enfrentar. Hasta aquí entonces llegaríamos con nuestro estudio de hoy. Prontamente les vamos a anunciar también con qué carta o con qué estudio incluso seguiremos y les estaremos entonces comunicando de forma oportuna. El Señor bendiga sus vidas y también nos ayude en medio de estos estudios que estamos teniendo o incluso también hasta que podamos salir de esta pandemia y luego vernos de forma presencial y seguir profundizando y aprendiendo algo que nunca terminaremos de hacer y que trae gozo a nuestro corazón, que es estudiar la palabra del Señor. Muchas bendiciones.